30 minutos para presentar máximo, después abrimos un espacio de preguntas y después la deliberación de la nota. Puedes empezar. Ok, buenos días a todos y todas y bueno, gracias por estar acá. Mi tema de tesis, como dijo la profesora Diana, es Mercados Invisibles, el sector informal de la gestión de residuos sólidos valorizables. Mi nombre es Walter Sanabria, mi profesora tutora es la profesora Liliana Abarca. Para comenzar, bueno, el contenido de la presentación va a tener lo que es la justificación del problema, los objetivos, la metodología, la caracterización de las y los recicladores de base, la definición de lo que es la cadena de valor donde estas personas participan, la huella de carbono evitada, un escenario, una propuesta de escenario para la inclusión de este grupo de personas y por último conclusiones y recomendaciones. Entonces, bueno, para comenzar, yo creo que todos y todas en algún momento hemos visto a alguna persona en la calle recuperando residuos, ¿verdad? Que entonces uno piensa que posiblemente esto lo hace como un medio de subsistencia, ¿verdad? Ya sea para sí mismo o para sus familias. En mi caso también me llevó como a preguntarme sobre la calidad de vida que tienen estas personas. Y no solamente eso, sino que en la parte de la gestión de residuos, uno a veces en la casa piensa que tal vez solamente lo que uno recicla lo lleva al centro de acopio y ya después esto se transforma, pero se nos olvida que tal vez hay otros actores que están participando dentro de esta cadena. Y bueno, este grupo de recicladores de base ha sido un grupo invisibilizado dentro de lo que es la cadena de recuperación, ¿verdad? Tal vez no nos damos cuenta del papel importante que tienen ellos y ellas en este grupo. En cuanto a su impacto también, el impacto en la huella de carbono es un impacto desconocido, ¿verdad? No sabemos si es un impacto positivo o negativo. Entonces, bueno, más adelante de la presentación vamos a mostrar sobre lo que es este impacto. Bueno, y a raíz de este problema, ¿verdad? Entonces se establecen ciertos objetivos para la tesis, que en el caso del objetivo general sería lo que es proponer un plan de incorporación de las y los recicladores de base al sistema de gestión de residuos sólidos. Y bueno, como objetivos específicos también se tiene lo que es identificar las características de este grupo de personas, determinar la cadena de valor de los materiales recuperados por este grupo, analizar el impacto ambiental desde la perspectiva de la huella de carbono que produce la actividad de los recicladores de base y determinar un posible escenario para la incorporación de los recicladores de base al mercado del reciclaje. Para lograr estos objetivos se estableció una metodología que, bueno, primeramente sería lo que es el sitio de estudio. Esta investigación se centró en lo que es el cantón central de la provincia de Cartago, específicamente en los distritos oriental y occidental. Pero ¿por qué en estos distritos? Básicamente porque son los lugares en los que yo más visualizaba a estas personas, ¿verdad? Donde yo más veía como que estaban trabajando, entonces iba a haber una mayor facilidad para encontrarlos en estas zonas. Bueno, ya establecido lo que era el sitio de estudio, se procedió a lo que es realizar una encuesta para caracterizarlos. Caracterizarlos, bueno, con el fin de determinar el número, ¿verdad?, de ellos y ellas, y también una serie de características que son las que pueden ver en pantalla, ¿verdad?, entre las que se encuentran género, estado civil, edad, responsabilidad económica dentro de su núcleo familiar, otros trabajos que realizan, días dedicados a la recolección, su experiencia en la recolección y también tipos de materiales recolectados. Una vez ya realizada esta caracterización y estas encuestas, se procedió a lo que era el análisis de la cadena de valor en donde ellos están participando. Bueno, para la gente que no conozca sobre lo que es la cadena de valor, básicamente en el reciclaje, la cadena de valor es el punto donde los residuos generados, todos los actores sobre los que están pasando, ¿verdad?, estos residuos hasta su disposición final o en caso también sobre su reciclaje o su recuperación. Entonces, cada uno de estos eslabones son como parte de lo que es la cadena de valor. Para conocer esta cadena de valor, bueno, se realizaron igualmente las encuestas. Dentro de la encuesta se les preguntaba a ellos quiénes eran los actores a los que ellos, de dónde venían los residuos y a quiénes se lo entregaban, ¿verdad? Básicamente. Ya teniendo lo que era también lo que es la cadena de valor, se procedió a lo que era el análisis de los gases de efecto invernadero evitados, los cuales, bueno, se utilizó la herramienta Waste Reduction Model, WARM, por sus siglas en inglés, que es una herramienta que es creada para gestores y organizaciones que deseen reportar gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y emisiones de energía. Estos impactos básicamente los realiza mediante comparación, ¿verdad?, de diferentes métodos de gestión de residuos. Puede ser, bueno, en este caso se utilizó específicamente la recuperación y el reciclaje versus qué pasaría si estos residuos eran enviados al relleno sanitario. Sin embargo, la herramienta también se puede usar para otros tipos de gestión como incineración, por ejemplo. Sí cabe destacar que la herramienta, bueno, es de la EPA y utiliza datos de Estados Unidos. Entonces,
En algunos casos puede variar un poquito sobre los datos utilizados. Y, ok, ya con esta metodología utilizada, ¿verdad? Ya sea para los gases de efecto invernadero, la caracterización y la descripción de la cadena de valor, se obtuvieron una serie de resultados, los cuales, en el caso de la caracterización de los recicladores de base, bueno, se entrevistaron un total de 17 personas. Actualmente en el país no existe ninguna fuente que nos diga cuántos recicladores de base existen ni en el país ni en la provincia de Cartago específicamente. Entonces, lo que se hacía era como preguntarles a cada una de estas personas cuántos otros conocen que se dedican a esta actividad como medio de subsistencia, ¿verdad? Entonces, todos y todas respondían que aproximadamente entre 40 y 50 personas eran los que conocían. Entonces, se podría decir que el total de los entrevistados fue de aproximadamente un 42.5%. Y entre las características encontradas en estas personas, bueno, ya se tiene lo que es, en la figura 1, por ejemplo, podemos ver lo que es la distribución de género, ¿verdad? En donde vemos una predominancia del género masculino sobre el femenino, lo cual contrasta mucho con respecto al cuerpo laboral femenino general del país, en donde igualmente encuestas realizadas por el INEC nos decía que en el 2018 correspondía al 45.2% aproximadamente la participación femenina, y en el 2019 42.3%. Entonces, si comparamos ese 42.3%, por ejemplo, con este 18%, vemos que en actividad de recolección hay una cantidad relativamente baja de mujeres, ¿verdad?, trabajando en esto. En la figura 2 podemos ver también lo que es la distribución de edad, en donde vemos edades de todo, desde los 21 años hasta los 60 años, encontrando predominancia también en lo que son personas de más de 41 años. Sin embargo, aquí me gustaría destacar también que no se encontró en ningún momento a ningún menor de edad trabajando en lo que es la recuperación de residuos. Sí, me encontraba, por ejemplo, familias juntas, ¿verdad? El señor, la señora y el hijo trabajando, pero menores como tal, trabajando en actividad de recolección, no. Además, bueno, también en la figura 3 podemos ver lo que es el lugar de residencia, en donde el 65% de los entrevistados viven en lo que es el proyecto Manuel de Jesús Jiménez. Esto nos podría también dar información sobre el transporte o la ruta que tienen que tomar estas personas desde sus hogares hasta las rutas de recolección. Entonces, por ejemplo, en el caso de la parte del sitio de estudio, uno de los sitios de estudio básicamente fue lo que es el Estadio Fello Mesa. Entonces, si nosotros comparamos la distancia que hay del proyecto Manuel de Jesús al Estadio Fello Mesa, en realidad es una ruta relativamente corta, ¿verdad? En donde las personas pues van de pie, van con carretillo o en bicicleta. Entonces, sí les queda como dentro de su propia ruta para la recuperación de estos residuos. También vemos en la figura 4 lo que es la escolaridad, en donde todos tenían por lo menos el 6º grado. Y eso también es muy importante en el momento de establecer, por ejemplo, capacitaciones o talleres en un futuro, en donde por lo menos nos aseguramos, se podría asegurar de que, bueno, de que saben leer o que tienen conocimientos muy básicos en matemática. Entonces esto podría ser de gran ayuda con respecto a establecer ese tipo de actividades. También tenemos lo que es la cantidad de miembros en el núcleo familiar, donde vemos que el 40%, 41% más o menos, poseen más de 5 miembros dentro de su familia, pero había personas que incluso tenían hasta 9 personas en su familia. Y además tenían una responsabilidad, un 94% de los entrevistados tenían responsabilidad económica dentro de su núcleo familiar. Y bueno, y de todos estos entrevistados también vemos que en la figura 7, el 59% poseían otro trabajo, posiblemente porque lo que es la parte de recuperación de residuos no era suficiente, ¿verdad?, para subsistir en familias de 7, 8 o 9 personas, ¿verdad?, o 5 personas. Entonces, pues debido a eso tenían otros trabajos que podían ser trabajos en construcción, por ejemplo, o trabajo doméstico remunerado, por ejemplo. También tenemos en la figura 8 el ingreso económico percibido versus horas laborales semanales. Entonces, en este gráfico podemos ver que, bueno, las horas semanales van desde las 12 horas hasta las 24 horas, ¿verdad? Eso es aproximadamente media jornada laboral, un poquito menos, pero también vemos que entre más horas laborales tenían, mayor era su ingreso económico. Entonces, bueno, aquí vemos que por lo menos no era como que siempre ganaban lo mismo, no importa cuántas horas laborales le dedicaron a la actividad, sino que entre más horas, mayor era su ingreso. En la figura 9 tenemos lo que son los años de experiencia, básicamente, en donde de 5 a más años, ¿verdad?, llegando hasta los 20, era la mayoría de los entrevistados. Eso también es muy conveniente al momento de establecer una actividad formal, porque se tiene como certeza de que se posee un conocimiento básico de lo que son actividades de recolección, de separación, de limpieza y valorización. Sin embargo, también se encontró que
cuando les estaba haciendo las entrevistas me daba cuenta de que ellos no tenían ningún tipo de protección personal, como guantes, por ejemplo. En la figura 10 también podemos ver lo que es los materiales recuperados, en donde el 100% de los entrevistados recuperaban lo que eran metales, básicamente. Aluminio, hierro, cobre, entre otros. Y bueno, vemos un pequeño porcentaje que recuperaba plástico, baterías. Y cuando se les preguntaba el por qué, ellos decían que básicamente era porque en el centro de acopio no les pagan los plásticos, o en el centro de acopio no les pagan el papel o el Tetra Pak. Entonces, bueno, aquí vemos que ellos siempre le dan prioridad a lo que eran los metales. Y bueno, una vez ya realizada lo que es esta caracterización de este grupo de personas, les voy a explicar lo que es sobre la cadena de valor, en donde me gustaría explicarles dos cadenas de valor. Una que sería sobre investigaciones previas que se han realizado, en donde los recicladores de base se encontraban en el vertedero, ¿verdad? Y otra que sería en esta investigación, en donde los recicladores de base se encontraban en las calles. Entonces, bueno, para comenzar, lo que es la cadena de valor en vertederos, bueno, la generación de residuos se daba igualmente en comercios y hogares. De aquí pasaba lo que era a la recolección municipal, o bueno, el tipo de recolección que tuvieran. Y seguidamente estos residuos eran llevados a la disposición, en este caso el vertedero. Y aquí, en este vertedero, en esta disposición, es donde llegaban los recicladores de base y realizaban la clasificación primaria de los residuos que les iban a pagar, llevándolo seguidamente a lo que son los centros de acopio, y ya los centros de acopio se encargaban de distribuirlo entre industrias de transformación de material o exportación en caso de que tuvieran las herramientas para todo lo que es la exportación. Sin embargo, también habían casos en los que las industrias de transformación llegaban directamente al vertedero a comercializar con los recicladores de base. Y bueno, en el caso de la provincia de Cartago, como les mencionaba, aquí los recicladores de base se encontraban en las calles. Entonces, la generación de residuos se daba igualmente en comercios y hogares. Sin embargo, estos residuos aquí es donde podían tomar dos caminos. Por un lado estaba la recolección municipal y por otro lado estaba el reciclador de base, en donde en muchos casos básicamente era una carrera que tenían que hacer para lograr recuperar los residuos antes de que el camión municipal se los llevara, básicamente. En el caso del camión, bueno, de la recolección municipal, se lleva el relleno sanitario, en este caso es el relleno sanitario del Guaso en la Cerrí, y el reciclador de base podía entregar los residuos a otros dos actores, que eran los centros de acopio, o había un grupo que también se lo podía dar a un intermediario. En este caso, la clasificación primaria se podía dar en cualquiera de esos tres actores, ¿verdad? Según cómo los recicladores de base se encargaran de recuperar los residuos. Algunos realizaban la clasificación primaria en el momento que estaban recuperando, otros pues ponían todo junto y se lo llevaban al centro de acopio o al intermediario. Entonces estos actores eran los que se encargaban de la clasificación. Y también me gustaría destacar que en el caso de este pequeño grupo que tal vez se lo daba a intermediarios, normalmente se intercambiaban los materiales por drogas o dinero, ¿verdad? En cambio, en los centros de acopio, pues obviamente nada más por dinero. En los centros de acopio, bueno, ya se procedía a lo que era su entrega a industrias de transformación o a la exportación. Y bueno, estas serían como las diferencias entre ambas cadenas de valor. Seguidamente se realizó lo que es el análisis de la huella de carbono evitada, ¿verdad? Gracias a la actividad de este grupo de personas, en donde, como le mencioné anteriormente, se utilizaba un análisis de ciclo de vida. La herramienta utiliza un análisis de ciclo de vida, en donde como podemos ver en el diagrama, vemos que se va desde lo que es la extracción del material, el procesamiento del material, los puntos de venta, el uso, y es aquí donde pueden tomar dos caminos: el relleno sanitario o la recuperación y el procesamiento del reciclaje, tomando en cuenta el transporte en cada uno de los puntos donde se tiene que dar. Para esto, para el análisis de la huella de carbono, se tomaron datos aportados por el Centro de Acopio Reciclador al Molino. Entre los datos aportados vemos que hay una gran cantidad de materiales que pueden ser papel, aluminio, vidrio, Tetra Pak, plásticos, cobre, hierro. Y entonces aquí podemos ver una diferencia en cuanto a lo que mencionaban los recicladores de base de los materiales que ellos recuperaban y lo que el centro de acopio decía que ellos les entregaban, ¿verdad? Porque los recicladores de base nos decían, no, nosotros solamente recuperamos metales porque es lo que nos pagan. En cambio, el centro de acopio nos dice, no, también nos traen papel y cartón. Entonces aquí se ve que tal vez hay un grupo de personas que también está recuperando otros tipos de materiales. Sin embargo, a pesar de esto, en el cuadro podemos ver que sí existe una predominancia de lo que son materiales como el hierro, el cobre y el aluminio por sobre lo que es el papel o los plásticos. Estas cantidades, como les digo, son semanales, y esta distancia promedio que ven acá
es la distancia promedio que existe desde los puntos donde los recicladores de base recuperaban residuos, como les digo, puntos como el este de Fello Mesa o el Mercado Central o la línea del tren, hasta lo que es el relleno sanitario del Guasú Acerrín. En este cuadro 2 podemos ver lo que son las emisiones. En el cuadrito verde podemos ver lo que son las emisiones de los materiales que entran dentro de lo que es el ciclo del reciclaje. Y en el cuadrito morado podemos ver lo que son los materiales, de lo que son las emisiones si los materiales fueran llevados al relleno sanitario y no se reciclaran, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos ver que en el caso de las emisiones en el ciclo del reciclaje, esas emisiones son anuales. Esas emisiones, bueno, en el caso del ciclo de reciclaje, son de menos 17.613.06 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente. Ese menos que ven ahí, lo que significa es que son emisiones evitadas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, debido a que el material estar siendo recirculado, pues se evitaban las emisiones en el proceso de extracción, por ejemplo, o también se tomaba en cuenta la cantidad de veces que este material puede ser recirculado, entre otras características que toma en cuenta la herramienta. Bueno, y en el caso de lo que son las emisiones en relleno sanitario, vemos que son emisiones positivas, o sea que sí son emisiones que se están dando y que son de 95.52 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente. Para un total de reducción de emisiones totales de menos 17.708.54 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente. En donde podemos hacer equivalencias para que sea como mejor entendibles estas cantidades, en donde esas equivalencias igualmente las da la herramienta también, que son 3.759 vehículos de combustión, casi 2 millones de galones de gasolina y un poquito más de 7 millones de cilindros de propano, ¿verdad? Entonces, para que veamos que eso es una cantidad como importante en la reducción de emisiones. También vemos lo que es, en este gráfico, como el papel que lleva como cada uno de los materiales recuperados, en donde se ve como que el hierro tiene un papel muy importante en esta huella de carbono habitada, igualmente el aluminio. Pero eso también se da porque son los materiales que más se recuperan igualmente, porque son los materiales que les están pagando. Entonces vemos que el vidrio, el plástico o el plástico, por ejemplo, las barras prácticamente no se ven, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasaría si se recibiera un incentivo al momento de entregar esos materiales? Posiblemente las barras de esos materiales tendrían un mayor impacto dentro de lo que es este gráfico y la huella de carbono evitada. Y bueno, ya teniendo como los datos o estos resultados que les mostré de lo que son las caracterizaciones de este grupo de personas, de reciclador de base, la cadena de valor y la huella de carbono evitada, ya procedía a lo que era la propuesta de un escenario para su inclusión en el mercado, ¿verdad? Esta propuesta tiene como base importante la coordinación de la municipalidad, los centros de acopio y los recicladores de base, que son, que son las personas que están suministrando estos materiales, ¿verdad? A los centros de acopio, por ejemplo. Además de que este escenario que se va a proponer podría contribuir a tanto el mejoramiento de vida de los recicladores de base, al entrar dentro de la formalidad, a obtener otros beneficios que se los voy a comentar más adelante, y un aumento en eficiencia en la recuperación de materiales, ¿verdad? Posiblemente estas personas vayan a querer recuperar otros materiales o se tenga más orden, una mayor planificación dentro de lo que es la recuperación de materiales, aumentando su eficiencia. Pero también esta propuesta, la idea es que tenga de base la creación de una asociación, ¿verdad? Una asociación en la que pueda ser parte cualquier persona dedicada a la recolección de residuos como medio de subsistencia, ¿verdad? Para incluir a las personas ya entrevistadas, por ejemplo, y otras que se vayan identificando en el futuro, ¿verdad? O cualquier persona que desee ser parte de esta asociación, ya que desea tomar la recolección de residuos como medio de subsistencia. Esta asociación, bueno, debe estar regulada por la ley 218, que es la ley de asociaciones, ¿verdad? Para tener, pues, una legislación detrás de ella. Y también está basada en lecciones aprendidas del proyecto Areli. El proyecto Areli es un proyecto que se realizó en Liberia, ¿verdad? Igualmente con recicladores de base, sin embargo en este caso estaban en un vertedero. Y bueno, este proyecto básicamente consideraba el trabajo de sensibilización con las autoridades municipales y bueno, y personal en general, con el objetivo de lograr la aceptación de los recicladores de base, valorizando su trabajo, ¿verdad? De la recolección de residuos valorizables. Y otros elementos importantes a tomar en cuenta dentro de esta asociación son básicamente, bueno, elementos que ya tienen que ver como laborales como tal, como por ejemplo horarios laborales que se ajustan a los requerimientos de las y los recicladores de base, ¿verdad? Flexibilidad laboral en qué? Básicamente en temas de género. Y ahora el tema de género, bueno, pues todos sabemos que el comportamiento de hombres y mujeres en el ambiente laboral
puede ser distinto. Muchas veces las mujeres se dedican a lo que es el cuidado de niños también, o tienen que realizar las compras del hogar, etc. Entonces la idea es que desde el principio, desde que se está planificando todo esto, se tome en cuenta el tema género para no agregarlo después en el proyecto, ¿verdad? Que no se digan, uy, mira, se nos olvidó el tema género, ¿sí? No, sino más bien que esté como una base del proyecto también. Bueno, también se tomarían en cuenta los materiales recuperados por los recicladores de base y los materiales que necesitan las empresas, porque como vimos anteriormente, eh, había materiales que no recuperaban porque no los pagaban. Sin embargo, tal vez sean materiales que le van a servir a otras empresas, ¿verdad? Como los plásticos. Hay empresas como FIFCO o FEMSA que pueden utilizar el plástico, bueno, que utilizan el plástico dentro de sus procesos, ¿verdad? De recuperación. Entonces, bueno, esto es importante. Además, bueno, la ubicación de los recicladores de base dentro de la cadena de valor, darles visibilidad, ¿verdad? Dentro de lo que es la cadena de valor, mostrar el papel que ellos tienen, su importancia que ellos tienen dentro de la cadena de valor. Y como ya datos más de formalización de los recicladores de base, está lo que es la inscripción dentro de lo que, en la caja con lo que es el seguro independiente o asegurados voluntarios. E incluso lo que es inscripción en Hacienda y pago de una póliza de riesgo, como les digo. Esto es ya como más de algo de formalización dentro de lo que es dentro de lo que es el trabajo. Y bueno, para explicarles lo que es el proyecto, bueno, la propuesta, se los voy a explicar mediante un diagrama para ir en orden. Bueno, primero que todo, la exposición a los distintos sectores, ¿verdad? Al sector privado, a los recicladores de base y a la municipalidad, que como le mencioné anteriormente, es importante que haya una coordinación entre estos tres sectores. En el caso del sector privado, bueno, se le expondría el proyecto a lo que son empresas de producción o empresas de transformación y a centros de acopio. Empresas de producción como cuáles, como FEMSA, FIFCO, Vicesa, Empaques de Santa Ana, entre otras que puedan utilizar, bueno, que utilizan materiales valorizables dentro de su proceso. En el caso de la municipalidad, bueno, se les expondría lo que es resultados de estudios previos como esta investigación u otras, brindando lo que es información sobre las características que tienen los recicladores de base, su impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que, bueno, con todo lo que es el plan país, etcétera, pues esto posiblemente sea algo que no se está tomando en cuenta como debería, ¿verdad? La actividad de estas personas. La cadena de valor del reciclaje también igualmente para mostrarles el papel tan importante que tiene en este grupo dentro de lo que es la cadena de valor. Y bueno, hacer un análisis también de lo que es el sistema de gestión actual municipal. ¿Para qué? Para lograr también, para incluir a los recicladores de base dentro de este sistema de gestión. Igualmente, para darles la visibilidad que se necesita que tengan. Una vez habiendo expuesto, bueno, habiendo dado la exposición a los distintos sectores, bueno, pues ya se tendría que definir un ente encargado para la planificación del proyecto, ¿verdad? Y la implementación de este, que puede ser la municipalidad o algún ente privado, por ejemplo, o una ONG, entre otros, que se encarguen de este proyecto. Y bueno, una vez definido lo que es el ente, ya se pasaría a lo que es el establecimiento de metas y objetivos según los intereses de cada sector. ¿Qué materiales necesitan el sector privado? ¿Qué materiales recupera de los recicladores de base, verdad? ¿En qué le sirve a la municipalidad esto? ¿En qué puede ayudar la municipalidad? Entre otro tipo de intereses de los diferentes sectores. Y bueno, ya se procedería a lo que es la implementación del proyecto. Que un paso muy, muy importante es lo que es la capacitación de separación en las comunidades. Cuando la separación se da en la fuente, ¿verdad? En las comunidades, en los hogares, en los centros de trabajo, pues puede ser que la valorización de estos residuos aumente, ¿verdad? Se va a aumentar la eficiencia también en la recolección, en el reciclaje. Y bueno, en el caso de los comercios, sería avisar a los comercios sobre el proyecto. ¿Por qué? Porque en el caso de los comercios, ya sería cada comercio el responsable de brindar la educación necesaria a su personal en cuanto a separación de residuos. Y bueno, como les había mencionado también, la creación de la asociación como tal, que esta asociación, bueno, va a permitir que sea como un centro de reunión para los recicladores de base, en donde se les dé la capacitación en qué, bueno, en temas legales, financieros y técnicos operativos, ¿verdad? Porque como vimos, no es solamente saber recuperar residuos,
¿verdad? Que ya ellos tienen bastante experiencia en este campo, sino también la parte legal que conlleva lo que es la formalización, ¿verdad? La parte financiera que conlleva lo que es la creación de la asociación y la valorización de los residuos. Y bueno, como algo extra que se podría implementar tal vez más a futuro, sería la adición de una herramienta de ayuda a los comercios. Y con esta herramienta me refiero como una herramienta tipo software, ¿verdad? O aplicación, en donde los comercios soliciten el servicio de recolección de residuos valorizables, ¿verdad? Porque es muy diferente que los recicladores de base anden comercio por comercio, básicamente preguntando si necesitan que les recuperen los residuos, y en cada uno de los comercios sería muy diferente a que el comercio solicite el residuo, entonces los recicladores de base ya sabrían a dónde llegar, ¿verdad? Y bueno, ya con esta propuesta, también tengo la propuesta de lo que sería la cadena de valor, de ya con la inclusión de los recicladores de base en este proceso, en donde la generación de residuos se daría igualmente en lo que es los comercios y hogares. Sin embargo, como les mencioné también, la separación de residuos se daría aquí, en la fuente, en cada comercio y en cada hogar, ¿verdad? Entonces, ya aquí tendríamos la separación de lo que son los residuos no valorizables de los valorizables, en donde en el caso de los residuos no valorizables ya se encargaría la recolección municipal para hacer lo que es la disposición final en lo que son el relleno sanitario, por ejemplo. Eh, y en el caso de los valorizables, aquí es donde entran los recicladores de base a recuperar lo que son los residuos valorizables y darle una clasificación más detallada, tal vez, en caso de que los comercios hogares no lo hagan lo mejor posible, sino que ellos también ya hacen algo más detallado. Y se entregaría a los centros de acopio de la asociación en caso de que la asociación tenga un centro de acopio propio, o si no, entonces, bueno, al centro de acopio privado, que es de la forma que lo hacen actualmente. Estos centros de acopio, bueno, ya entregarían los residuos a lo que es las industrias de transformación, y los centros de acopio que tengan la capacidad de realizar exportación, pues realizarían la exportación. Y bueno, ya con todos estos datos que les he brindado, ¿verdad? De todo el estudio, ya tenemos una serie de conclusiones y recomendaciones que tal vez eran varias, pero les voy a presentar como las que considero más importantes. Que bueno, primero que todo sería que se demuestre la existencia y la participación de los recicladores de base en la recolección informal de residuos. Ya no es que vi uno esta semana o que veo uno por ahí, otro por allá, no, sino que ya se ve que es un grupo que trabaja 3, 4 días a la semana durante cierta cantidad de horas. Ya se sabe que existen, ¿verdad? Que están ahí. Además, se reconoce a los recicladores de base como actores intermediarios, ¿verdad? Actores importantes que son intermediarios entre los residuos que se generan en hogares, residuos valorizables que se generan en hogares y comercios, y los centros de acopio. Porque, bueno, imaginemos qué pasaría si esos recicladores de base no existieran, ¿verdad? Posiblemente los centros de acopio recibirían una menor cantidad de residuos valorizables, ¿verdad? Entonces, bueno, ellos son actores importantes dentro de lo que es la cadena de valor. También vemos que el aporte de los recicladores de base dentro de lo que es la cadena de valor llega básicamente hasta lo que es la entrega de los residuos al centro de acopio. Ya más allá, pues ellos no tendrían participación, ¿verdad? Ya lo que es exportaciones o la entrega de los materiales desde los centros de acopio a las industrias de transformación, ya en esa parte no estarían los recicladores de base. Además, bueno, que como le mencioné también, la educación ambiental es un pilar importante en esto, ¿verdad? Porque se necesita mejorar la eficiencia en la recolección de residuos, se necesita que haya separación en la fuente, básicamente. Además, vimos que existe un impacto positivo, ¿verdad? En las reducciones de gases de efecto invernadero de los residuos valorizables recuperados. Y estos datos que les mostré es únicamente del centro de acopio del Molino, ¿verdad? Reciclador del Molino. Imagínense si se tomaran en cuenta otros centros de acopio de la provincia de Cartago o del país incluso. Además, vemos que la incorporación de las y los recicladores de base en el mercado formal podría ayudar tanto en un mejoramiento de su calidad de vida, porque, bueno, obtendrían todo lo que es la inscripción en Hacienda, o un seguro, o una póliza, etcétera, ¿verdad? Así como también se daría una cuantificación más exacta de los gases de efecto invernadero evitados. ¿Por qué? Porque se tendría ya más exacto la cantidad de residuos que están recuperando. Y además, como recomendaciones, bueno, tenemos que el gobierno local, una organización intermediaria, tiene que realizar las actividades pertinentes a la implementación del proyecto, ¿verdad? Además de que en caso de existir actualmente algún plan piloto o proyectos locales para aumentar el reciclaje, se recomienda que se acuda a este grupo de recicladores de base para la participación del proyecto. ¿Verdad? Se
se aseguraría que se tiene mano de obra experimentada, básicamente. Además de que para la búsqueda de empresas privadas que pueden estar interesadas en el proyecto, se recomiendan aquellas que van a recibir algún tipo de beneficio, como les mencioné, FIFCO o FENSA, que necesitan materiales como plásticos para sus procesos. Y bueno, realizar investigaciones adicionales sobre la población de recicladores de base, ¿verdad? Extenderse en otras partes de la provincia. Investigar sobre la huella de carbono evitada en otros centros de acopio. Y evaluar desde la perspectiva de higiene y salud ocupacional para analizar de manera más detallada las condiciones en las que están laborando estas personas y mejorar la forma en la que están trabajando. Y bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?